Buenas tardes. Bueno, aquí estamos de nuevo en Voces de la Salud en Radio Canal para iniciar un ciclo de comentarios sobre las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente desde el punto de vista de la prevención, que la comunidad qué es lo que debería hacer y qué es lo que no debería hacer para tratar de no enfermar el corazón. Y estamos con la presencia del doctor Javier Dona, que yo te agradezco mucho, Javier, tu presencia. Javier Dona es un médico cardiólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, hizo su residencia en cardiología en el Hospital Italiano de Córdoba, trabaja en el sanatorio argentino y desde hace unos años también, hace unos 20 años, colabora como cardiólogo de CEMEDIN, que es donde se hacen los estudios de cardiología nuclear. Así que, bueno, muchas gracias, reitero, Javier, y vamos a empezar con este ciclo que siempre hablamos de cardiología, porque lamentablemente hace muchos años y se ha modificado poco, que es la principal causa de muerte en la Argentina. Prácticamente el 30% de los muertos son por enfermedad cardiovascular, bastante, digamos, más que la enfermedad oncológica, que el cáncer, que está alrededor del 20% de las muertes. Así que creo que vale la pena que la audiencia esté atenta y conozca algo como para la prevención de las mismas. En este primer ciclo empezamos con los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. A ver qué nos puede decir. Jorge, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que la primera vez que vine fue hace como 16 años acá. Ajá. Que me invitaste vos junto con el Río Bocanera mira vos, y Eduardo Lucarelli, que me habían invitado. ¿Cómo pasa el tiempo? Mamita. Y hace 16 años que estoy acá. Sí, como decía Jorge, la enfermedad cardiovascular no solo en Argentina, sino en el mundo, se sigue llevando el primer puesto por muy lejos del resto de las patologías, de los grupos de patologías, ya sea oncológicas, cardiovasculares, autoinmunes, infectológicas, etc. La cardiovascular está arriba del 30% de todas las muertes. Y lo que más importa de todo esto es que son las más fáciles de prevenir desde el punto de vista del costo. Claro. Desde el punto de vista del costo son las más fáciles de prevenir, pero son las más difíciles a veces de implementar por cómo estamos viviendo en estos últimos 20 años, donde ya nadie tiene tiempo de hacer un poquito de actividad, donde la comida te la dan servida sin tener que hacer una elaboración casera, donde lo único que ha cambiado sustancialmente es el hábito del cigarrillo, aunque ahora está habiendo un repunte en este último tiempo en los jóvenes y sobre todo con el uso del vapor, que si bien la enfermedad que causa el vapor a grosso modo es mucho más rápida que la del cigarrillo, pero diferente. Es otra, no está estrictamente relacionada a lo cardiovascular, es más a lo pulmonar, pero no quiere decir que estoy diciendo vapen y no fumen, no, el daño es más rápido y está más severo a nivel pulmonar. Y como te decía hoy, hablando un poco de lo que querías encarar el tema hoy de los factores de riesgos, tenemos algunos que claramente no vamos a poder modificar nunca, que es la edad. Y la genética, que lo de la genética siempre a los pacientes se los digo entre comillas, porque en realidad uno hereda la predisposición a ciertas cosas, claro, pero uno puede hacer un montón para que esa predisposición, en vez de aparecer a los 30, 40, 50 años, aparezca a los 80, a los 90. Y nosotros sabemos aclarar aquí, cuando uno le hace un interrogatorio al paciente, bueno, a ver, enfermo cardiovascular, sí, mi abuelo se murió de los 80 años del corazón. Ese no suma. No suma cuando los eventos cardíacos son por lo menos antes de los 50 años o alrededor de los 50 años, ¿no? Esto es un poco para que la gente sepa y para que se tranquilice, entre comillas, en aquel que el abuelo murió a los 70, 80 años. Es decir, lo importante es, ahí sí que hay que afinar mucho la puntería cuando se tiene factores de riesgo hereditarios en un familiar directo joven, ¿no? Bueno, disculpame la interrupción. No, al contrario. Y sí, porque no vengo porque mi abuelo, mi papá falleció. Claro. Sí, claro. Pero también es cierto que a veces uno trae el antecedente de familiares jóvenes y le preguntás los antecedentes de esos familiares jóvenes que han fallecido y la verdad que
hacían todo lo que no había que claro, hacer. Sí, las pautas, como que la herencia a través de las costumbres o pautas. Existen también, casos de gente sana que hace muerte súbita, de claro, origen cardiovasculares, sí, claro que existen. claro, Pero las estadísticas son los menos, muchísimos menos. claro, indudable. Y después están las cosas que uno puede hacer en el día a día, que son desde arrancar con cosas tan básicas como dormir, el descanso nocturno, desde la calidad de la comida, y si a eso le puede mejorar la cantidad, bienvenido sea. Claro. Yo siempre le digo a la gente, yo en el consultorio no te voy a dar una clase de nutrición, pero si yo le digo a la gente, anótame 15 cosas que deberías disminuir la dosis, la gente lo hace mejor que yo. Mirá. Todos lo saben. El problema es, sí, todo el mundo sabe hoy por dónde debe virar la calidad, y si le digo la cantidad, alguno le puede errar un poco, pero la gran mayoría hoy sabe qué es lo que debería, y no digo no debería, porque prohibir, no le vamos a prohibir nada a nadie. Siempre el problema está en la dosis. Siempre le digo a la gente, mire, hasta el agua hace mal si usted toma mucha. Hasta el oxígeno, si uno consume más, se mete una manguerita con oxígeno, le va a hacer daño. O sea, no existe nada que no haga daño, y todo depende de la dosis. Exactamente. Obviamente que hay cosas que en baja dosis generan mucho daño. Sí, e inclusive como el paciente, cuando vos lo interrogás y le haces lo que se llama como la anamnesis alimentaria, como mucha gente cree normal lo que hace, y no es normal. Es decir, supone, bueno, ¿cuántas milanesas te comes? 4. No, lo normal te dicen. ¿Cómo lo normal? ¿Y qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? 4 milanesas. Entonces uno siempre le decía al consultorio, vos quédate con un poquito de hambre siempre. ¿No es cierto? Sí, bueno, ni siquiera, creo que uno debe jugar, hay un montón de... Sí, pero viste, es ese que vuelva a mirar la mila y dice, pucha, ¿me la como a esta o no? Y no te comiste 3, entonces el hábito, ¿no? Y también coincido con vos, que todo lo prohibido, cuando las dietas fracasan. Sí, ¿no? hoy ya son muy pocos los nutricionistas que van por la línea de las dietas hipocalóricas, restringentes, totalmente estresantes para la cabeza y el cuerpo de los seres humanos. Hoy todo el mundo, o sea, todos los nutricionistas se enfocan en que vos querés bajar de peso, tenés que comer, porque ese es el otro problema que tiene la gente. Come 1 o 2 veces al día y come volúmenes súper extraordinarios para lo que somos capaces de asimilar y metabolizar en un par de horas. Creo que cambió hasta el nombre, no le llaman más dieta. Ahora, sino como pautas alimenticias. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y ahí sí lo que vos decís de la comida, 1 o 2 comidas en el día, estaba fundamentalmente en las ciudades grandes, donde la gente al mediodía come muy poco y a los altos. Es decir, la obesidad del senador, que se decía, del senador con C, ¿no? Que no comió durante todo el día y después cena y trincaja y después se pone a mirar televisión. Exactamente, o sea, y encima hace el mayor volumen de comida nocturna, que es el que tal vez deberíamos hacer con menos. Y ahí viene después, todo es un círculo, no puedo dormir de noche, le preguntás al familiar que comparte habitación, ¿qué hace de noche? Sí, corta la respiración, más de 30 segundos, sí, más bueno, ahí estamos en otro problema, porque hay todo, y por eso el descanso nocturno y la calidad de la comida es súper importante. Después, bueno, y que inclusive, eso siempre le digo a la gente, eso no necesita tiempo. No es como, y también quiero que hagas actividad física, que ese sería otro pilar clave, que hoy el sedentarismo sigue siendo uno de las principales falencias que tenemos. Y que ahí sí se necesita tiempo, se necesita otra cosa, pero para lo básico no se necesita tiempo. Bien. Perfecto. Para que le quede claro a la audiencia, ¿cuándo un ser humano, un paciente, es sedentario? Se considera, acá se van a alarmar más de uno, va a decir, soy sedentario. Sí, por eso quiero enfatizar en consideramos, yo les exijo un poco más de todos modos y les hago los cálculos para que no crean que es una locura lo que les digo. Hoy sedentario se considera la persona que hace menos de 150 minutos de actividad por semana. Perfecto. Vos decís, 150 minutos, ¿de dónde lo saco? Y en realidad son 30 minutos todos los días. Claro. Tampoco es, o menos, 25 minutos todos los días, o si querés hacer 4 veces por semana, son 45 minutos, un poquito menos, cada vez que salgas.
el tiempo uno lo puede hacer, el día tiene 24 horas y si uno no puede hacerse 40 para uno, claro, en algo está. De todos modos, yo hoy les estoy haciendo hacer un ejercicio a muchos pacientes dentro del consultorio que me dicen, no tengo tiempo. Le digo, tenés tu teléfono acá, le digo, mostrame cuánto tiempo tuviste la conexión la última semana. Perfecto. Y la gente no puede creer lo que lee. Claro. 20 horas, 25 horas, 30 horas por semana, claro, de los cuales utiliza para trabajar claro, el 20%. Claro. El 80-70% del resto del tiempo es nada. Sí, es sí, mirar sí, cosas que sí, no sí. te llevan a ningún lado y Sí. que te ocupan mucho tiempo. Mirá, sí. Bueno, y le digo, viste, ahí tenés, te estás comiendo casi 15 horas semanales Claro. mirando una pantalla. No te Claro. cuento después cuando llegas a tu casa y prendes el televisor, Claro, etcétera, claro, sí, etcétera, sí, etcétera. sí, sí. En realidad, Es todo interesante depende, eso, ¿no? pero sí, creo que hagan el ejercicio claro, ese claro, y se claro. van a... Claro. Hay gente que está 4 o 5 horas diarias Sí. y no la usa pues, estrictamente para trabajar. Estoy hablando de, obviamente, hay gente que lo usa mucho para trabajar, etcétera, pero Sí. hagan ese ejercicio de todas las semanas, mirar cuánto tiempo estuvieron en la pantalla y ahí donde se les fue, 2 días enteros en la semana, o un día entero. Antes se decía que el televisor era el chupete electrónico, ahora creo que es el teléfono, el chupete electrónico, ¿no? Uno lo ve, digo chupete porque eso uno lo ve en los chicos, a veces, qué sé yo, en la casa de uno, en el restaurante, en todos lados, no sé, en la calle, que es otra cosa importante. Y otra cosa con respecto al tiempo, en la excusa, fundamentalmente eso se da en las ciudades grandes, en donde la gente tendría un poquito más de excusa con respecto al tiempo, pero también, yo me acuerdo que nosotros le decíamos, bueno, muy bien, ¿en qué piso trabajás? Cuando yo vivía en Buenos Aires, ¿en qué piso trabajás? Bueno, trabajo en el piso 12. Bueno, andate con el ascensor hasta el piso 6 y empezá. ¿A cuánto te queda el subte de cuando vos te buscás del trabajo? Y me queda, suponete, a 2 cuadras. Bueno, bajate en la estación anterior y caminás, es decir, algo así. ¿No es cierto? Son pequeñas cosas que uno puede hacer, que la suma cosas. diaria, el beneficio que uno se genera con el paso de las décadas, no de los días. Es más, la gente que nunca hizo nada y empieza a hacer algo, al mes cuando me viene a contar me dice, qué suerte que empecé a hacer esto, nunca me sentí tan bien, y lo único que pasaron fueron 2 o 3 semanas que empezó a hacer algo. Pero bueno, es un poco así la historia. Entonces, es decir, con las pautas alimenticias, es decir, no la dieta, sino pautas alimenticias, los consejos, y evitar el sedentarismo, estamos ya trabajando en 2 factores de riesgo y, como vos dijiste inicialmente, a un muy bajo costo. Exactamente, muy bajo es gratis costo. Eso. No es cuestión de medicamento. Yo nunca a la gente no le voy a decir que, bueno, a ver, lo ideal hoy, inclusive lo que ha ido virando con el paso de los años, es qué le estamos recomendando de actividad. Claro. Yo todavía no trato de largar mucho este mensaje porque ahí sí ya hay un costo. Claro. Pero la realidad es que hoy sabemos que el trabajo de fuerza a cualquier edad, hecho un par de veces por semana, es más efectivo que solamente salir a caminar. Claro, exacto. Como que caminar no alcanza. Exactamente. No alcanza. Hoy, y a medida que pasan los años y se va recopilando y se va viendo retrospectivamente y prospectivamente las cosas, se va viendo que el beneficio está en que el trabajo de fuerza se tiene que hacer. ¿Pero qué fuerza? ¿Y qué voy a hacer yo? Les juro que hay ejercicios para todo el mundo. Sí, seguro. Antes, en tu época, hacer ejercicio a un paciente que tenía una cardiopatía cualquiera era mala praxis. Hoy es mala praxis, mirá cómo ha virado. No hacerla. Hoy es mala praxis no indicársela. No indicársela, exactamente. Y todavía siguen esos conceptos dando vuelta. Y te digo que inclusive cuando pasan los años, de lo que vos acabas de decir, doy fe, que realmente el ejercicio a uno lo hace sentir mejor y lo hace sentir menos inválido. Sí. Menos inválido en el sentido porque con los años uno pierde fuerza, creo que si mal no recuerdo se atrofia el 1% por año después de los 40 la masa muscular. Exacto. Sí, en realidad empieza a caer todo en porcentaje, desde la capacidad funcional, estructural. Entonces es importante el ejercicio, creo que es muy importante y también, es decir, entre no hacer nada y caminar, corregime si yo me equivoco, ¿no?
entre no hacer nada y caminar es preferible caminar. Exactamente. Pero también caminar que le quede claro que no alcanza. Pero ese es el concepto. Pero puedo solo esto, listo, haga eso. Claro. O sea, lo peor que puede hacer Claro. es creer que como no tiene... Pero tengo 15 minutos nomás, bueno, hace Claro. 15 minutos. Claro. Esos 15 minutos, Sí. hacerlos religiosamente. Sí, y yo creo que en la mayoría de los casos, no puede ser que me equivoque, uno por ahí no está ya en la trinchera y a lo mejor lo ve distinto, pero me parece que son excusas que uno no pueda tener media hora en las 24 horas. Yo les había dicho a los gente, querete un poco más, porque la realidad es que, bueno, hoy por ahí las consultas hoy se han acortado los tiempos de cada consulta, uno tiene que ser un poco más ágil, más expeditivo, pero si uno, por ahí como era tu práctica, que estabas horas con los pacientes charlando y revisando, siempre le encontrás, le decís, mira, acá tenés tiempo, siempre. Exacto. Pero bueno, eso, a ver, son hábitos. Hábitos, exacto. Y que es muy difícil cambiar los hábitos, pero se puede. Bueno, ¿y qué otro factor de riesgo es importante para la prevención de la enfermedad cardiovascular? Bueno, si bien todo engloba en lo mismo, el tema del sobrepeso, obesidad. Claro. Eso, la estadística última que leí, que fue de una semana atrás, de verdad me llamó la atención. En pacientes mayores de 21 años, casi el 55-60% ya es obeso. Sí. A lo mejor, pero es una estadística tremenda. Tremenda. Y eso conlleva, hoy estamos hablando de cardiovascular, pero la obesidad engloba un montón de patologías. Sí, hasta las oncológicas. Casi que no escapa a ninguna. Volviendo a los años de ejercicio de la profesión y los años que uno tiene, es decir, a mí me llama la atención, yo vine en el año 70 acá, y se veían pacientes gordos o con sobrepeso o gordos mórbidos. Pero ahora, si uno, yo me admiro, ¿no? Salgo a caminar, salgo en la calle, y vos ves gente joven, pero no solo con sobrepeso, obeso mal, ¿no? Y eso tiene que ver con los hábitos indudablemente. Que hemos adquirido de todo fácil, de todo un poco más simple. Claro. Y bueno, pero eso va de acá a un par de décadas. Sí. Vamos vos lo habrás oído en el consultorio, porque eso se sigue repitiendo, que la gente dice, pero cuando uno le dice, mirá, no comas grasa, qué sé yo, bueno, pero mi abuelo comía grasa, desayunaba con chorizo a la grasa, qué sé yo, pero claro, después trabajaba. El abuelo trabajaba de las 6 de la mañana claro, hasta las 6 de la tarde. En cambio, si vos comés grasa y después estás sentado todo el día en una oficina o mirando televisión, claro, eso es todo trincado. Aparte de otra cosa, la calidad de lo que se consumía antes al procesado de hoy, es tremendo. Sí. Si uno cuando empieza... El procesado de hoy de los chicos es... yo no sé por qué no está prohibido. Claro. Es tremendo, es tremendo. Yo quiero aclarar, el problema es la dosis. Claro, exactamente. Es la dosis, pero en un congreso, es tremendo. En un congreso de cardiología hace muchos años en Buenos Aires, habían, yo ya no me acuerdo la cifra, pero habían hecho, digamos, así un poco como el desmenuce de la cantidad de grasa, de calorías y de sal que tiene una hamburguesa. Bueno, era una cosa, una hamburguesa que en aquella época estaba muy de moda y que creo que todavía sigue estando ahora. Pero era de horror eso. Y vuelvo a insistir, porque no es que porque una vez, el tema es que esto es todo el tiempo. Claro. Si vos decís, bueno, yo lo veo porque tienen alguna cosa que llama la atención, estas cosas, porque a los chicos le dan un premio cuando le compran la hamburguesa. Puede decir, bueno, uno ya ahora como padre o como abuelo puede decir, bueno, una vez cada muerte de obispo, como se dice, bueno, puede ir pero hay gente que el hábito ese que todo sirve, que comen un pancho, una porción de pizza, y abren alguna lata y ahí sí realmente. Bueno, decinos algo sobre el tabaco, decinos por favor algo sobre la hipertensión, sobre el colesterol y sus parientes, como yo digo,
de todas las grasas en la sangre, como factores de riesgo, qué es lo que se puede hacer y Sí. qué es lo que se debe hacer. Sí, La bueno, eso hipertensión. ya son ya factores de riesgo que son ya medibles con facilidad, Claro, que tienen que ver con todo lo que tuvimos hablando claro, sí, recién. sí. Uno puede dar la predisposición a colesterol elevado, a la presión elevada, pero uno puede hacer mucho para que eso no esté así. La hipertensión no la voy a definir porque Claro. a grosso modo, para que entienda la gente, es el aumento de la presión sanguínea, que nosotros medimos la tensión. La presión Claro. se mide adentro de un vaso sanguíneo, nosotros medimos la tensión. Y es la elevación. Hoy el valor no es más el que por ahí vos debes haber estado escuchando, Sí. o te queda en la memoria. Hoy Sí. ya estamos exigiéndole, que siempre fue 14, Sí, 9 sí, para sí. abajo, y ya es 13 y medio, Sí. 8 y medio, Sí. en una buena medición, en la casa en lo posible, o en situación de tranquilidad. Perfecto. Que eso, para que entienda la gente, ¿y qué problema tiene la hipertensión? Primero, que no genera síntomas. Claro. El enemigo silencioso. Exactamente. Y segundo, para que entienda, es lo que le va a hacer a su sistema cardiovascular es envejecerlo con mucha velocidad. Claro. Sí. Se han hecho, vos debes tener toda la estadística más actualizada de la que puedo tener yo, pero realmente se hicieron estudios, digamos, del riesgo de un tipo que tiene 120-80, alguno que tiene 140. Es exponencial, como empieza la diferencia. a generar daño. Ahora, y fíjate vos cómo cambian las cosas. Cuando yo vine en el 70, eso de hecho lo he dicho ya alguna vez por acá, en este programa, o en el anterior que teníamos aquí de la salud, cuando vine en el año 70, se decía que la presión era normal 100 más la edad que vos tenías. Vos te debes haber acordado, históricamente lo habrás leído alguna vez. Es decir, que un tipo de 70 años normal era 170. Una aberración. Sí, hoy ha cambiado mucho sus valores, pero... Ha cambiado mucho. Y, insisto, y coincido con vos, que todo, medio como que está todo concatenado. Cuando uno le empieza a los pacientes hipertensos a decir, bueno, mi amigo, me da la pastillita, bueno, mire, vamos a empezar el régimen higiénico dietético. Exactamente. Deje de fumar, hágame una dieta que no tenga, bueno, la menor cantidad de sodio, el sodio cantidad, ¿no es cierto? Es decir, se decía en una época que la ideal de sodio es, vos sacás la vallaspirina de la tablet de la vallaspirina, llenás eso con sal y esos son 2 gramos. Eso es lo que debería consumir un hipertenso. Eso es lo que debería. Y si, es decir, yo soy hipertenso, y si yo pongo, ahora lo hago a ojo, primero que no le doy alcohol el salero, si yo pongo esos 2 gramos en la palma de la mano y espolvoreo la comida, es un montón. Es mucho, sí. Y en realidad la dosis recomendada para los no hipertensos es hasta 7 gramos diarios. Claro. Y el promedio del argentino consume 14. 14. Lo que yo no me acuerdo, y seguro que vos me lo vas a aclarar y se lo vas a dejar fundamental a la audiencia, es decir, de esos 2 gramos, yo no me acuerdo si era en el día o era por comida. En el día. En el día. Así que porque 1 gramo y 1 gramo. La sal nosotros no la necesitamos como sal, como cloruro de sodio. Sí es cierto que por ahí tuvimos el hábito de consumirla porque a la sal en Argentina por ley se la adhieren un par de minerales que son súper útiles, pero en realidad el sodio que ya trae la comida es suficiente. Claro, y estoy hablando de comida natural, no estoy hablando de un procesado. Claro, estoy hablando de eso es lo que uno siempre le dice a la gente, también la clara, es decir, mirá, vos comés sodio con los enlatados, los quesos, los fiambres, es decir, eso, así que... La panificación, así que uno se puede olvidar de los 2 gramos de la aspirina. Esos 2 gramos no. Y otra cosa importante es que sí, uno puede condimentar y darle un gusto a la comida para hacerla agradable, porque también no tiene que ser todo de prohibición, como decías. Es decir, alguna pizquita de pimienta, que eso... Yo tengo el concepto, a lo mejor estoy equivocado o ha cambiado, pero con una pijita la pimienta no tiene sal. No, salvo que sea preparado, pero la pimienta es un grano, claro, aislado y que tiene buen sabor, que puede dar algunas otras consecuencias, pero no cardiovascular, no cardiovascular. Bien, y el tema de los niveles
de colesterol que ahora se aceptan, cómo es el tema del colesterol bueno, cómo es el colesterol malo, Sí, los ese triglicéridos. ese es otro tema que es increíble cómo cada vez que se hace una revisión de los ya millones de estudios, Claro. de pacientes incluidos en estudios que se va haciendo, y nos damos cuenta que mientras más bajo lo tenemos, mejor nos va. Mejor, claro. Mejor nos va, y todavía hay mucho concepto de la negación a la medicación, Claro. porque la realidad es que hoy la genética de nuestro colesterol es la que peorcito nos juega. Claro, exactamente. Hoy tengo pacientes que hacen todo perfecto y Sí, tienen, sí, bueno, sí, pero eso sí, es sí, genético, sí, eso sí sí, es sí, genético, sí, y eso sí, se puede tratar. sí, sí, Y la medicación sí. que hoy existe es que hace muchos años que está, es muy efectiva. Claro. Los daños, los efectos colaterales son muy raros, están súper mitificados, y no sé si existe alguna medicación que hoy esté generando tanto beneficio como Claro, las estatinas, claro. o algunos, Sí, sí. o algunos otros medicamentos nuevos que, bueno, casi que no los usamos porque el costo es muy alto, que tienen efecto directamente sobre mejorar el perfil de colesterol. Ajá. Porque ese es el objetivo que tenemos, no es solo bajar valores, sino que Sí. mejora el perfil, donde el colesterol bueno logremos que suba y que no se nos baje Claro. por la medicación, que nos baje el total, hacer que los triglicéridos, Sí. que esa es otra cosa que por ahí no se le da ¿Y mucha... qué es la terapia génica de las dislipidemias, digamos? La verdad que no la usé nunca. Yo tampoco tengo alguna pequeña referencia Sí, bibliográfica, nada más. hay algunos No, es decir en que- realidad hay uno, hay no, un solo no, medicamento que está, ya hay alguno hay algo que de está eso, en actividad, digamos. pero que está súper fácil. Lo Sí. que sí hay nuevos son muchos biológicos, Ajá. o como le quieras llamar, la gente los conoce por ese nombre, que son inyecciones de Claro. una vez mensual y Claro. que tienen un efecto muy bueno. Obviamente que son todas cosas que todavía no están al alcance. Al alcance del bolsillo de cualquiera. Sí, pero Perfecto. eso se usa mucho por ahí en algunos pacientes que son muy difíciles de bajarlo, y Claro. el riesgo de que vuelva a tener un ACV o un infarto Claro. son muy altos. Sí, como uno siempre dice, costo-beneficio, con respecto a las estatinas, que es lo que se usa habitualmente desde hace muchos años. Yo he visto en el consultorio alguna complicación fundamental a nivel muscular, Sí, suele... pero son raras, ¿no? Sí, no es la más grave, pero es la más frecuente. La más frecuente. Que suele dar un tipo de miopatía inflamatoria por unas cuestiones ahí a nivel de las fibras musculares. Pero claro. uno suspende, hoy hay reemplazos por eso, hoy Claro. hay medicamentos Sí. que el paciente que tiene tal síntoma se le suspende, Claro. y se le puede dar otra medicación que, si bien no es tan efectiva como Claro. las estatinas, pero el efecto es Se muy usaban- bueno, y la protección Se cardiovascular. usaban los fibratos en una época. Sí, también. eso lo usamos más que Sí. todo para las hipertrigliceridemias. Para aisladas, triglicéridos, etcétera. exacto. Y fíjate vos, esto, el colesterol pasa como la presión arterial. En el año 70, ¿sabes cuánto era la normal? 250. Sí. Después bajó a 240, después bajó a 230, y después en los últimos tiempos que yo todavía hacía consultorio era 200 miligramos. Y ¿No? hoy Hoy se dice más bajo. hoy apuntamos mucho a bajar, no tal vez el total, sino el colesterol malo, que le llaman, que es el LDL. Sí, yo sabía decir el Capicúa, porque para que la gente no se... El Capicúa, el LDL, ese es el... Cuando yo arranqué a hacer la residencia en el 2004, 2005, el valor era menos de 100 en los pacientes Exacto. que ya habían tenido un evento. Malo. Sí, que malo. Hoy es menos de 50, y si tiene ¿sí? 30 mejor, sí. La Porque nos damos cuenta que Sí, a medida que más bajo lo tenemos, mejor les va. Sí, sí. Menos se le tapan los stents, menos se le tapan las arterias. Y ahora cosa, así esto como una curiosidad, ¿no? Esto que quizás no tenga ningún valor desde el punto de vista estadístico, pero hay pacientes que han tenido toda su vida una hipercolesterolemia y no han hecho ningún evento vascular. Vos habrás visto en el consultorio. Sí, de todos modos, seguro, todos esos que hemos visto son jóvenes. Son jóvenes. El colesterol... Yo he visto algunos setentosos y ochentosos que cuando nunca se trató, no, porque dice el doctor que me trataba, dice, tenía alto, pero eso era normal en mí. Sí, bueno, hoy los tratamos. Hoy se trata. Hoy hay ciertos valores y te repito, hoy nos manejamos mucho con perfiles, o sea,
¿qué relación tenés con esto, esto, esto? Claro. Ah, la relación es buena, listo, no te seguimos sin medicar. Claro, claro. Te estudiamos el sistema Sí. vascular un poco, con Sí. métodos no cruentos, obviamente, Sí. con Doppler, etcétera. O sea, hoy hay estudios que, bueno, en Argentina no se hacen masivos, pero hay un estudio que ya tiene más de 20 años en la Argentina y que todavía sigue siendo al alcance de poca gente. Es que hacer nosotros le llamamos una Corotac, que es un estudio que dura 10 segundos, Claro. porque dura 10 segundos, te hace un escaneo de las arterias del corazón, Claro. en 10 segundos y te dice que con ese valor te da la probabilidad a 10 años y con esas pequeñas cosas decidimos si le damos medicación o Claro, no. claro. Y eso, para el conocimiento de la audiencia y mío también, la Coronotax, ¿con qué frecuencia se le solicita a los pacientes? No, la frecuencia es bajísima. Bajísima. Trabas administrativas un montón. Claro. Y lo que no sabe, lo que yo no entiendo es, también es cierto, si nos pusiéramos a hablar de fondo de la cosa, del por qué hay trabas administrativas, creo que la culpa la tenemos nosotros. Sí, indudable, indudable. Creo que se ha hecho uso y abuso de mucha metodología innecesaria y bueno, y hoy el sistema de prepago de obra social desde hace un par de décadas a hoy, si no equilibra, tienen que cerrar todas. Eso ha pasado y eso es cierto. Eso es indudable, porque eso siempre uno le decía a los pacientes y también acá a la audiencia, que todos los métodos de todos los estudios, de todas las especialidades, son métodos complementarios. Sí, que no hay que no olvidarse eso, ¿no? Que la vieja clínica, ya sea la cardiovascular, sigue teniendo mucha importancia. Para que realmente el costo en la salud no se dispare tanto, es decir, que hay que ser prudente en la indicación, ¿no es cierto? No es cuestión de hacerse todo para todo el mundo. Pero también como hay una lavada de cabeza, me parece, de todos nosotros, uno se incluye, vos lees los diarios, no se hizo este estudio, no es decir, como que la gente es llevada a hacerse el estudio más moderno. Me pasa hoy con ¿no? Hoy el 20%, 25% de las consultas que tengo es gente que viene y se me sienta y me dice, vengo para que me hagas tal cosa. Me hagas tal cosa, exactamente. Sí. Yo a los tiempos lo veía al consultorio medio como parecido, vengo para qué. Para que me hagas tal para cosa. Que haga tal cosa. Bueno, y medio así como colofón de esto, no porque, digamos, sea una cosa extraordinaria, pero creo que puede ser práctica y me gustaría que vos me digas si estás de acuerdo o no. Yo me acuerdo también les sabía hacer en un papelito, en un RP, cuando llegaba la primera consulta del paciente, entonces le decía, le ponía todos los factores de riesgo en el papel, se lo iba escribiendo y decía, bueno, muy bien, vamos a ver cuánto te patean a favor y cuánto te patean en contra, desde el punto de vista futbolístico, que eso era un poco simpático y la gente se enganchaba. Entonces yo le decía, mira, vos sos gordo, vivís estresado, fumás como no sé qué, no hacés nada de ejercicio, tenés colesterol alto. Estás jugando con la mitad del equipo ahí. Sí, son candidatos, ¿no? Sí. Son candidatos. Exactamente. Creo que eso es una cosa... Sí, eso lo hacemos. Sí, no estrictamente de esa metodología, pero le hacemos ver, che, claro, tenés. Claro. Hoy en realidad lo que hacemos es eso que vos haces, se lo mostramos en números. Claro. Le digo, mira, eso que vos tenés, a mí me dice que a vos en 10 años tenés tal probabilidad de que te pase algo. Claro. Y de ahí pasás a hacer algo de bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Si lo mostramos de esa forma, de una forma similar, pero... Y vos estás viendo, que es lo que yo veía, digamos, en los últimos tiempos que atendía, es decir, el infarto en una época se decía que era después de los 50 años. Y ahora ha descendido bastante la frecuencia. Hay de todo. Sí, si bien es la estadística no se ha cambiado drásticamente hoy, ¿a qué me refiero? Se infartan más de los de menos de 50 años, no, sigue más o menos respetándose lo mismo de siempre. También está un poco que hoy nos enteramos de casi todo lo que pasa en los jóvenes. Eso también es cierto y por ahí pareciera que el número fuera mayor, pero la estadística sigue siendo más o menos la misma. Pero sí, se infartan los
jóvenes, los de 15, los de 20, los de 30. Y las los de 40. mujeres, Las mujeres, que en una exactamente. época era 5-1 la relación Sí, sí, hombre-mujer. hoy empieza a cambiar drásticamente después Claro. de una edad, se empiezan a casi a equiparar con los hombres. Claro. El problema que tenemos con las mujeres es que el mismo problema en los dos le va mucho peor a la mujer. Y la sintomatología es bastante más, como hablamos fuera de cámara, bastante más inespecífica, más Exactamente. atípica, y que muchas veces uno mal, pero tiene el preconcepto de que cuando la mujer se queja, que le duele el pecho, que le falta un poco del aire, uno cree que es una neurótica. Entonces uno siempre decía, primero descartemos lo orgánico, si no tiene nada, bueno, mandémoslo al psicólogo o lo que sea, ¿no? Sí, sí, de todos modos ya hoy eso ha cambiado bastante. Sí. Es más, los estudios que se hacían antes, había 1000 pacientes, 800 eran varones. Sí, sí, Entonces, así es, todo sí, eso sí, fue cambiando. sí, Hoy sí. es mitad y mitad, Sí, sí. todo por igual y entonces así los resultados son más confiables. Bien. Bueno, creo que hemos no agotado, pero hemos dado un amplio panorama. El doctor con su experiencia y estando en la trinchera, como digo, lo vive actualmente. Así que espero que la gente que nos escuche le haya servido y que también tienen la opción de que tienen alguna duda, pueden, por los sistemas nuevos que tienen Alejo, hacer preguntas, ¿no es cierto? Y eventualmente en el próximo programa trataremos de respondérselas. Así que gracias, Jorge, Javier. gracias a vos, gracias a ustedes.